Curso de Romano, clase número 7, martes 19 de noviembre. Y seguimos con la decadencia de la humanidad. Vamos a estar por lo menos unas 3 semanas más viendo este tema de la decadencia de la humanidad. Esta lámina yo no se las compartí en su minuto, pero lo voy a mandar de nuevo a la PPT porque estuve agregando algunos temas hoy día dentro de la tarde. ¿Cuáles son los grandes temas de la sección del 2.1 al capítulo 3, verso 20? Que ahí se termina la mala noticia del ser humano. La mala noticia en cuanto a las causas elementales, divinas que Dios tiene para aplicar su juicio a la humanidad. El apóstol Pablo en Romanos 2 y 3, capítulo 2 y 3, partiendo del 1:18 en adelante, Pablo sigue desarrollando su argumento en el que establece la culpabilidad universal de toda la humanidad frente a Dios. Y en esta sección, no hoy día particularmente, pero hoy día vamos a ver, vamos a analizar de manera profunda, espero, estas 4 causas por las cuales Dios emite un juicio. La primera de ellas es la causa de Dios contra el moralista. Emite juicio del 2.1 al 2.16, que es lo que vamos a ver hoy día. La causa de Dios contra el religioso judío, del 17 al 29. El argumento del religioso judío contra una religión del corazón, del 3.1 al 8, y la causa de Dios contra todos los hombres. Cuando Dios dice, ya he acusado a moralistas, ya he acusado a los que se creen buenos y no lo son, he acusado a judíos, y ahora, dice Pablo, en el versículo 9 del capítulo 3, dice, ahora voy a dictar ahora sentencia contra los que a los que no nombré, desde el 1.18 al 3.8. Por eso es que la causa de Dios contra todos los hombres la encontramos en el 3, de 9 al 20, cuando en el 10 dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Entonces, Pablo concluye mostrando que todos están bajo el juicio de Dios y que necesitan la justificación que solo Él ofrece. Esta sección, amados hermanos, déjenme poner mi lápiz para que vamos entendiendo. Esta sección que vamos a estudiar hoy día, espero, con la ayuda del Señor, que podamos terminar, esta, del capítulo 2, versículo 1 al 16, Pablo se dirige aquí a aquellos que juzgan a otros, pero cometen los mismos pecados. Estos moralistas, probablemente gentiles o judíos, que se consideraban superiores, ¿cierto? Existen de esos en nuestras iglesias y existen de esos en nuestros trabajos, que se creen más buenos que otros. Estos moralistas, amados hermanos, probablemente gentiles o judíos, que se consideraban superiores, piensan que por su supuesta rectitud y conocimiento evitarán el juicio de Dios. Sin embargo, Pablo, que aclara que Dios juzgará a cada uno conforme a su verdad, a la verdad de Dios y a su justicia y a la justicia perfecta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje de hoy? Comprender el mensaje de Pablo en Romanos 2, 1 al 16, comprenderlo. ¿Y qué debemos comprender? El juicio imparcial de Dios, reconociendo la responsabilidad personal ante el pecado. Hay una responsabilidad personal frente al pecado, no hay una responsabilidad colectiva acá. Y la importancia de una vida transformada que refleje la justicia divina, independientemente de la identidad religiosa o cultural. Y al finalizar esta lección de hoy, ustedes como estudiantes y yo como maestro, podremos identificar la enseñanza de Pablo sobre el juicio, explicar la naturaleza imparcial de Dios en relación con el juicio moral y aplicar estos principios a nuestras vidas diarias, reconociendo la necesidad de autocrítica y arrepentimiento genuino. Decíamos que en esta sección, Pablo se dirige
a aquellos que juzgan a otros, pero lamentablemente cometen los mismos pecados. Y estos moralistas que le llama Pablo, eh, son de tres categorías. Están los hipócritas morales, del versículo 1 al 3. Está el juicio de Dios que es imparcial, dice Pablo, de los versículos 4 al 11, y habla de los gentiles y la ley escrita en sus corazones, de los versículos 12 al 16. ¿Y por qué Pablo dice que Pablo enfatiza estos 16 versículos, que son importantes, amados hermanos? Enfatiza la imparcialidad de Dios. Dice que todos serán juzgados no por su conocimiento de la ley, sino por la respuesta a la luz que han recibido de esa ley. Pablo desmantela aquí, en esta sección, cualquier excusa del moralista al señalar que incluso aquellos que tienen una moral superior, podríamos pensar en el Papa, por ejemplo, están bajo el juicio divino, porque nadie cumple perfectamente la justicia de Dios. Por lo tanto, Romanos 1 al 16 es un pasaje, desde mi mirada humilde, clave en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma y también a nosotros, en el que se aborda, amados hermanos, un tema fundamental de la teología cristiana: el juicio de Dios sobre la humanidad, la causa de Dios contra el moralista, que es el tema de hoy día. Entonces, ese es el objetivo. Pero es necesario, creo yo, que hagamos un resumen para aquellos que no vieron la clase y que no estuvieron la semana pasada. ¿Okay? Nosotros analizamos los versículos del 19 al 32 de manera exegética. Y podríamos hacer un resumen, pero hablemos un poquito del versículo 19, que lo tengo aquí en pantalla. Pablo afirma en este versículo 19 que lo que se puede conocer de Dios es evidente para todos, ya que Dios lo ha mostrado claramente. ¿De qué manera? Pablo aquí señala que los atributos invisibles de Dios, como su poder y su naturaleza divina, se pueden ver en la creación, por lo que nadie tiene excusa para una incredulidad. Nadie puede decir Dios no existe. Pablo dice que ese atributo invisible de Dios, el poder, el dunamei de Dios y la creación dan cuenta de esta revelación general de Dios. Por lo tanto, dice que nadie tiene excusa. El versículo 20 habla que esta creación revela la potencia eterna y divina de Dios desde el principio del mundo, permitiendo que los hombres puedan comprender, escuche bien, su existencia. Por esta razón son inexcusables, es decir, no tienen excusa, no tienen justificación para rechazar a Dios, pero lo hacen igual, ya que su obra es evidente en el mundo natural. Y fíjese que el versículo 32, que es el que yo quiero, perdón, me pasé. El versículo 32, amados hermanos, es el que nos tiene que llamar la atención y quiero leérselo, porque dice que hay algunos que se deleitan en las obras malas que hacen los demás. Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow! Me deleito en que mi compañero engaña a su mujer. Me deleito en que mi compañero está robando la empresa. Me deleito por eso. Más o menos es el enfoque que Pablo le da en esta sección. Por lo tanto, Pablo concluye este pasaje, esta sección del 19 al 32, diciendo que a pesar de que estas personas conocen el decreto de Dios, que conocen la creación, es decir, la revelación general y también la revelación especial, y la revelación especial, acuérdense que era Cristo mismo y las Escrituras, y Pablo dice que quienes practican tales cosas merecen la muerte. No solo las practican, dice Pablo, sino que también
aprueban a quienes las hacen. Aquí, en esta sección, amados hermanos, se da una visión sombría de la humanidad, una visión paupérrima, una visión decadente de la humanidad. No solo son conscientes del juicio de Dios contra tales conductas, sino que en su rebeldía, porque este hombre es rebelde, animan a otros a participar de ella. Particularmente en el versículo 32, amados hermanos, Pablo enfatiza la gravedad de la situación humana al señalar que, aunque las personas entienden las consecuencias y la justicia de Dios, eligen continuar en su pecado y alentan a otros, invitan a otros a hacer lo mismo. Y esta aprobación del pecado es vital como una mayor perversión, ya que demuestran una disposición activa, decíamos, porque hay muchos verbos en modo activo, para desafiar a Dios. Pablo desarrolla una enseñanza sobre la decadencia humana que comienza con el rechazo a Dios, a pesar de la revelación natural. Esto lleva a la idolatría, decíamos, a la inmoralidad sexual y finalmente a una depravación total en todos los aspectos de la vida: conducta, pensamiento, conducta y pensamiento principalmente. Y el versículo 32, ya para finalizar este resumen, en particular subraya, ¿cierto?, la obstinación de la humanidad que, aún sabiendo que sus actos los llevan al juicio, eligen persistir lamentablemente en el pecado y lamentablemente animan a otros a seguir el mismo camino. Eso fue la clase de la semana pasada para aquellos que no estuvieron, ¿ok? Podríamos hablar un poquito más de esto, pero sería bueno que ustedes vieran la clase y por lo menos leyeran las PPT de que entregamos la semana pasada. Este enunciado engloba 8 temas en esta sola sección del 1 al 16 del capítulo 2. El tema de los versos del 1 al 16 es el tema central. Es que presentan una perspectiva de la justicia de Dios que es, primero, imparcial y que abarca a toda la humanidad. Los temas del arrepentimiento, juicio sobre las obras, la universalidad de la responsabilidad ante Dios y la centralidad de Cristo en el juicio muestran la seriedad con la que Dios trata el pecado. Ojo, muestran la seriedad con la que Dios trata el pecado y a veces nosotros jugamos con el pecado. A veces nosotros para buscar una frase, nos aprovechamos muchas veces de que somos hijos de Dios. En el fondo, a veces abusamos de la gracia. Y cuando abusamos de la gracia, hermanos, Dios deja caer su mano de disciplina, de corrección sobre nuestras vidas. Y nos preguntamos, ¿por qué estoy enfermo? Nos preguntamos, ¿por qué mi esposa está enferma? Nos preguntamos, ¿por qué mi hijo pasa enfermo? Y pedimos a la congregación oración por sanidad. Y quizás es un juicio temporal porque Dios se toma en serio y trata en serio el tema del pecado. A veces nosotros no lo tratamos como debiéramos serlo. Y hace un llamado, Pablo, en esta sección, a una respuesta sincera de parte suya y mía, de arrepentimiento y obediencia a la ley. Hay 8 temas: imparcialidad en el juicio de Dios, condena de la hipocresía, arrepentimiento y la bondad de Dios, el día de la ira, este lo vamos a ver. Yo les mandé un PPT de esto, les mandé un mini libro, y el juicio final, el juicio según las obras, la ley escrita en el corazón,
Vamos a hablar sobre la conciencia, porque esto es la conciencia del hombre, el rol de la conciencia. Vamos a tratar de verlo hoy día. Tengo un tema preparado ahí. Y el juicio a través de Jesucristo. Por lo tanto, esos son los temas que vamos a tratar hoy día. Estos 8 temas están esparcidos teológicamente sobre el 1 al 16. Romanos capítulo 2, del 1 al 16, están esparcidos estos 8 temas. Veamos entonces el estudio exegético verso por verso. Exégesis del libro de Romanos, clase número 7, capítulo 2, versos 1 al 16. Versículo número 1. Dice, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí empieza el juicio a los moralistas. Y yo extraje 3 frases. Eres inexcusable, juzgas a otros, y porque tú que juzgas haces lo mismo. La primera frase, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. La frase eres inexcusable, que en griego es Claro, falta de urgencia y anapologetos, excusa. se traduce, amados hermanos, como sin excusa o indefendible. No puedes defender esto. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Pablo está haciendo una acusación universal dirigida a cualquier persona o hombre, ¿cierto? Eso, o hombre, en tanto hombre o mujer, enfatizando que nadie tiene excusa cuando se trata de juzgar a otros. Y a veces nosotros lo hacemos sin darnos cuenta, hermanos. Juzgamos a los demás y cuando nos miramos al espejo, wow, a veces somos peores muchas veces que los inconversos. La implicación es que el juicio humano es inherentemente imperfecto. Su juicio y el mío es imperfecto. Y que aquellos que juzgan están ellos mismos sujetos al mismo estándar de juicio. Pablo utiliza este término para señalar, eres inexcusable, el término anapologeto, para señalar que los seres humanos carecen de base moral para juzgar a los demás porque ante Dios todos somos pecadores. Y en el contexto del capítulo 1, Pablo había descrito la depravación de la humanidad y al dirigirse a los que juzgan, está diciendo que aquellos que se ven a sí mismos como moralmente superiores, también son culpables de pecado. La inexcusabilidad que Pablo habla aquí, inexcusable, aquí es similar a la de los romanos, a lo de Romanos 1:20. Y Romanos 1:20 dice, lo leo, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, hechas de modo que no tienen excusa para decir que Dios no existe. Usa la misma idea del versículo 20 del capítulo 1, donde se afirma que los seres humanos son inexcusables por rechazar la revelación de Dios, que es la creación, en el fondo. Aquí, ¿cierto? En este caso del versículo 2:1, el enfoque es hacia la responsabilidad moral y a la hipocresía. Hay algunos textos que tengo aquí en mi cuaderno, como Mateo 7, ¿cierto? Versículo 1, donde Jesús enseña que antes de juzgar a los demás, debemos examinarnos a nosotros mismos, ya que somos igualmente propensos al pecado. ¿Por qué Jesús dice esto? Es decir, Jesús dice, antes de que emitas un juicio contra los demás, mírate al espejo, ya que somos igualmente propensos al pecado. Y Santiago capítulo 4 reprende a aquellos que juzgan a su prójimo y Está recuerda a que solo juzgar a Dios otros. es el verdadero juez. La segunda frase, juzgas a otros,
Pues es lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. ¿Qué es esta? Juzgas a otro, de ahí saqué esa frase, ¿ya? Bueno, esta frase subraya la idea de que al juzgar a otros, una persona establece un estándar moral que también aplica a sí misma. Aquí Pablo introduce, por lo tanto, la noción de que el juicio hipócrita de algunos tiene una consecuencia interna. El acto de juzgar a otros condena al mismo que juzga. Esto se basa en el principio bíblico de que la misma medida con que juzgamos será usada para juzgarnos, lo que leíamos anteriormente de Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Déjeme leérselo para tener más claridad. Mateo 7, dice Jesús, no juzgues para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os serás medido. Aquí habla Jesús. En lugar de absorbernos, nuestros juicios de otros nos ponen bajo condenación, hermanos, ya que revela nuestra propia tendencia a pecar y nuestra incapacidad para cumplir con el mismo estándar que aplicamos a los demás. Lucas capítulo 6, versículo 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Entonces, antes de juzgar a los demás, tengamos cuidado. Dios nos exhorta a que no juzguemos a los demás para que no seamos juzgados de la misma manera que lo están haciendo los moralistas. La tercera frase, porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿ya? Que está acá. Bueno, esta última frase de este capítulo, del versículo 1, por lo tanto pone en evidencia la hipocresía humana. Pablo señala que aquellos que juzgan a otros no están exentos de cometer los mismos pecados. Y esta declaración, amados hermanos queridos, va al centro de la enseñanza de Pablo. El pecado es universal y los que se dedican a juzgar a los demás se engañan a sí mismos. Si creen que están moralmente en una posición superior. Esta declaración es poderosísima y muestra cómo el juicio humano es defectuoso, porque a menudo se basa en un sentido falso de justicia propia y en una falta de humildad ante la propia pecaminosidad suya y la mía. Ya. Vamos al versículo 2 entonces. Versículo 2. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Esto nos interesa a nosotros. Por eso quiero pasar directamente acá. Más sabemos, este conocimiento común sugiere que los creyentes están llamados a entender la justicia y santidad de Dios y a reconocer que su juicio es inescapable o inexcusable. El juicio de Dios, la expresión juicio de Dios, es decir, implica que solo Dios tiene la autoridad final para juzgar. Contra los que practican tales cosas, la justicia de Dios no solo se dirige hacia estos pecaminosos individuales, sino contra una forma de vida caracterizada por la práctica del pecado. Quiero detenerme en es según verdad. ¿Qué verdad? ¿A qué se refiere Pablo con esta frase es según verdad? La frase según verdad, kata alethein, en griego, enfatiza que el juicio de Dios está basado en la verdad y no en prejuicios, no en apariencias o falsedades. La verdad aquí se refiere a la naturaleza justa y pura de Dios. Por lo tanto, Dios no tiene excusa. Puede juzgar porque Él jamás va a cometer pecado. Quien conoce y juzga todas las cosas de manera imparcial y precisa, no le da más ni menos a la reprensión que Dios le puede dar a usted. Pablo contrasta este juicio con el juicio humano, que a menudo es parcial el suyo, hipócrita el mío y basado en criterios subjetivos.
pero Dios juzga conforme a la verdad absoluta que solo Él conoce, revelando lo que es correcto sin distorsión ni engaño. Este concepto, amados hermanos, que yo pongo acá, subraya la imparcialidad de Dios, que Dios es imparcial. Él juzga conforme a la realidad de las acciones y las intenciones del corazón, porque conoce nuestras acciones y conoce nuestras intenciones sin dejarse influir por factores externos. La verdad de este versículo, esta palabra verdad, por eso yo la puse en círculo, porque me interesa que la aclaremos, es uno de los atributos esenciales de Dios. Y su juicio es una extensión de esta verdad. Es decir, el juicio de Dios es verdad, es según verdad. Para los cristianos, esto implica que el juicio de Dios es confiable y justo. Por lo tanto, cuando usted esté viviendo una Bueno, yo situación, me salgo de aquí. No sé. hermanos, les puedo pedir un favor, pueden apagar los micrófonos para no interrumpir la clase y después que termina la clase, los pueden abrir, por favor, si son tan amables. O si lo quieren tener prendido, pero guarden silencio para no interrumpir la clase. Muchas gracias. Para los cristianos, esto implica que el juicio de Dios es confiable y justo. Entonces, deja acordarme de lo que les iba a decir. Cuando Dios a usted lo juzga, a usted o a mí, emite un juicio temporal, hermano, ¿y Dios puede emitir un juicio temporal sobre mi vida? Sí, pero hermano, Romanos 8:1 dice que ninguna condenación, no, si no hay condenación para usted, usted está seguro en las manos de Jesús, pero hermano, si usted vive en desobediencia, Dios va a emitir un juicio temporal. Y mire, se lo voy a demostrar con la palabra. Si alguien tiene duda, 1 Corintios capítulo 7, capítulo 11, perdón, 11:31. ¿Qué pasa con aquellos creyentes que se apartan un poco de la santidad? Mire, ¿cuál era el pecado mayor que estaba cometiendo la iglesia de Corinto? Era abusar de la Santa Cena, por lo tanto estaban en pecado. Y Pablo les dice en el versículo 29 del capítulo 11 de 1 Corintios, si quiere lo anota, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, esta es la conclusión de lo que Pablo viene diciendo respecto a abusar de la Santa Cena. Y Pablo en el versículo 30 dice, por lo cual, es decir, por todo lo que vengo explicando, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué podemos decir de este versículo, hermanos? Tres categorías de juicio temporal. Dios a veces, producto de que usted está viviendo en desobediencia, por ende en pecado, Dios va a permitir que usted, dentro de su voluntad, de, eh, eh, dentro de su voluntad va a permitir que usted caiga en enfermedad. Porque Pablo dice que producto del pecado de los corintios, dice, algunos están enfermos. Y muchas veces nosotros creemos que las enfermedades es producto de un tema patológico y difícilmente la asociamos con un tema espiritual. No la asociamos con un tema espiritual, hermanos. Siempre la asociamos con un tema patológico. Y a veces las enfermedades son producto del pecado de nosotros, hermanos. Pero dice que hay algunos que están enfermos, otros que hay unos que están debilitados. Aquí la palabra debilitado tiene que ver con depresión. Hermanos, sí, sí, hay creyentes que pueden caer en depresión. Porque el pecado, cuando no es tratado, cuando el pecado no es confesado, hermanos amados, va trayendo
mayor culpa. Esto es psicología cristiana, hermanos. En la medida que yo no confieso mi pecado y no busco que Dios me perdone, se va acumulando mi culpa y puede llegar a un estado depresivo. Veamos la vida de Elías, la vida de David. Mis huesos envejecieron, dice David. ¿Y qué dice David en el Salmo 51, 61? Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. No dice devuélveme tu salvación, devuélveme el gozo de tu salvación. Él estaba en depresión porque se había dado cuenta que Natán le había dicho, hey, si tú mandaste a matar a Urias, ¿de qué me estáis hablando, David? Ese que Dios, el juicio que Dios está emitiendo sobre tu casa es culpa tuya. ¿Se da cuenta? Y luego dice Pablo en el versículo 30, y muchos duermen. La palabra duermen en el griego es tanato, que es la palabra que Pablo usa acá. Es decir, a veces es tanto el pecado de algún creyente que Dios tiene que permitir que parta a su presencia. Por eso que el juicio de Dios es según verdad y nunca podemos decirle a Dios, ¿por qué, Señor, estoy enfermo? ¿Por qué eres injusto? No, el juicio de Dios, el que practica tales cosas, es según verdad. El juicio de Dios enfatiza la necesidad de integridad y autenticidad en la vida cristiana, ya que no solo pueden esconder nada de la verdad divina, sencillamente nada podemos esconder de Dios. El salmista, el Salmo 96, dice, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y Romanos 3:4, lo vamos a ver más adelante, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En definitiva, este versículo 2 enfatiza que el juicio de Dios es una realidad inmutable, basada en su carácter de verdad y justicia. Este juicio que Pablo menciona no depende de los factores humanos o culturales, sino de la verdad absoluta que define, hermanos amados, la naturaleza divina. Bien, continúo, versículo 3 al 4. Y aquí Pablo hace dos preguntas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Le está diciendo a los moralistas, a los judíos moralistas, aquellos que se creían superiores frente a los gentiles porque conocían la ley y que por el hecho de conocer la ley se creían superiores a los que no conocían la ley. Y Pablo le dice, oye, moralista, ¿tú piensas esto? Oh, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Wow. Es fuerte Pablo en estos dos versículos. Y extraje 5 frases. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen lo mismo. Pero quiero detenerme en esta última frase. Ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento. Y aquí puse a la señora Juanita y que hace una pregunta. ¿Sabes tú quién es el que guía al arrepentimiento? Analicemos un poquito eh, eh, alguna frase para que vamos viendo el contexto. ¿Y piensas esto, oh hombre? Cuando aquí habla de hombre, está hablando de mujer también, ¿eh? Por favor. No es que algunas feministas creen que la Biblia es machista. Pablo empieza esta sección, entonces, retando al lector, ¿ya? Primariamente los romanos y después nosotros, a cuestionar su pensamiento o actitud. La pregunta retórica expresa sorpresa y reprensión a la vez, haciendo el lector que, a pesar de juzgar a otros por sus actos, no examina su propia vida, ni se percata que él mismo incurre en la misma falla.
Este cuestionamiento, hermanos, pone en evidencia una tendencia humana común, el autoengaño y la falsa confianza en la superioridad moral. La Biblia enseña que cada persona es responsable ante Dios y esta frase subraya que los juicios de uno mismo hacia los demás son falibles, no infalibles. El juicio de Dios es infalible, la Biblia es infalible, es decir, no contiene errores, es según verdad. Usted y yo emitimos juicios prejuiciosos, y especialmente cuando no se basan en un verdadero arrepentimiento y humildad. Pero quiero detenerme en esta frase, según verdad. ¿Por qué, hermano, se quiere detener en esa frase? Porque es interesante. Eh, Pablo, en esta frase, enseña que la bondad, benignidad es bondad, y paciencia de Dios, ¿ya? Benignidad y paciencia y longanimidad, y fíjese que no nombra las tres. Le dice, oye, tú moralista, menosprecias las riquezas de Dios, que son su benignidad, su paciencia y su longanimidad, ignorando que es su benignidad. ¿Por qué no menciona las tres? Porque le da importancia a la benignidad, a la bondad de Dios. Por lo tanto, Pablo señala que la bondad tiene un propósito específico: guiarle a usted, o al inconverso, mejor dicho, al arrepentimiento. Esto sugiere, amados hermanos, que la gracia de Dios no debe ser vista como una aprobación de las malas acciones, sino como una oportunidad para que los pecadores cambien sus corazones y cambien su vida. El arrepentimiento, metanoia en griego, implica un cambio completo de mente y de dirección, un regreso a Dios, un abandono del pecado. Este pasaje, o estos dos pasajes, el 4 y el 5, el 3 y el 4, subraya que el propósito de la bondad, benignidad, que la benignidad de Dios, es conducirnos al arrepentimiento. No es una invitación a vivir en pecado, sino una oportunidad para recibir su perdón. El arrepentimiento es una respuesta necesaria a la gracia de Dios. Hermano, ¿le podemos contestar la pregunta que hace la señora Juanita aquí? ¿Sabes tú quién es el que guía el arrepentimiento? Veámoslo. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Esta frase, hermanos, del versículo 4, para mí plantea una seria advertencia. Aquí vemos a este señor que se pregunta, ¿qué debo hacer para contestarle a la señora Juanita? En Romanos 2.4 plantea una advertencia seria, hermanos, sobre la actitud hacia la gracia y a la misericordia de Dios. Pablo dirige esta pregunta a aquellos que, a pesar de experimentar la bondad de Dios, no responden adecuadamente en arrepentimiento. Las personas sin Cristo pueden temporalmente responder a la gracia común. Oh, gracias Señor, gracias Dios porque hiciste llover, sin ser cristiano. Gracias Dios mío porque mi hijo sanó. Gracias Dios mío porque hoy día amanecí bien. Hay personas que son bondadosas, que no son creyentes, pero que no responden adecuadamente en arrepentimiento. La frase, hermanos amados, destaca tres atributos específicos de Dios. 1, benignidad. 2, paciencia. Y 3, longanimidad. ¿Qué es la benignidad? Bueno, la benignidad de Dios se refiere a su bondad o gentileza en el trato con los pecadores. Y esta bondad es un atributo esencial de Dios que muestra su deseo de que todos los hombres, como dice Timoteo, que él desea que todos los hombres se vuelvan a él y sean salvos. Y aquí podríamos hablar de la voluntad preceptiva, que es el deseo de Dios.
No es la voluntad decretiva, porque si Dios decreta que todos se vuelvan a Él, todos se van a volver a Él. Aquí está establecida la bondad, perdón, la voluntad preceptiva, que ya lo estudiamos hace 2 clases atrás. En el contexto de Romanos, Pablo enfatiza que esta bondad debería llevar al ser humano a la reflexión y al arrepentimiento. La palabra griega utilizada aquí es klestotes, denota amabilidad, gracia y generosidad. Y la palabra paciencia, ¿cierto? Esta, que Pablo usa acá, la palabra paciencia en el griego es anoche, no es que anoche, es anoche. Bueno, la paciencia de Dios es su disposición para tolerar los pecados y la rebeldía humana sin ejecutar inmediatamente su juicio. Más adelante vamos a ver que Dios en el capítulo 3 dice que retarda su juicio. En el griego la palabra, como decía, es anoche, indica una retención o suspensión del castigo merecido. Y esta paciencia, amados hermanos, da tiempo al pecador para que se arrepienta, mostrando que Dios no es impulsivo como usted y yo cuando emitimos un juicio apresurado. Y la longanimidad, que es el tercer término que Pablo usa en esta frase, por eso yo la destaqué porque considero que es necesario, enfatiza la capacidad de Dios para soportar durante un largo tiempo, más de 20 siglos, la desobediencia y rebeldía de los seres humanos. Es la capacidad que tiene Él para soportar la desobediencia y rebeldía de los seres humanos. La palabra griega para longanimidad es macrotimía y sugiere una perseverancia en la paciencia. Dios está permanentemente perseverando en la paciencia, en la longanimidad, en la benignidad. Es una disposición de Dios para tolerar la maldad durante un tiempo extendido, más de 30 siglos, siempre esperando la respuesta del ser humano. Romanos 9:22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia? ¿Se da cuenta? Noche, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Aquí Pablo enfatiza la longanimidad de Dios con aquellos que persisten en el pecado. Pero en el versículo 5 vamos a ver que hay un día de la ira. Y esa frase, amados hermanos, eh, no solo advierte sobre el peligro de menospreciar la gracia, sino que también insinúa que la paciencia de Dios está diseñada para provocar una respuesta positiva en el ser humano. Dios no es pasivo, su paciencia y benignidad son un acto intencional de misericordia destinado a invitar al arrepentimiento. Lo que hizo con Lidia, capítulo 16 de los Hechos. ¿Quién le abrió el corazón a Lidia para que se arrepintiera y recibiera la gracia? El Espíritu Santo. La implicación en que cada momento en el que el juicio es retenido por su benignidad, paciencia y longanimidad, el pecador tiene una nueva oportunidad de volver a Dios todos los días. Jonás, capítulo 4, verso 2, reconoce la misericordia y paciencia de Dios al evitar destruir Nínive de inmediato. Aunque Jonás quería ver el juicio, Dios tenía el propósito de llevar a los ninivitas al arrepentimiento. ¿Quién llevó a los ninivitas al arrepentimiento? Dios. Pero también hay un juego entre el determinismo divino y la responsabilidad humana, pero no lo voy a tratar acá porque es muy extenso. Se lo voy a mandar si lo quieren leer, ¿cierto? Eso. En el fondo, amados hermanos, estas tres cosas debieran llevar a toda la humanidad al arrepentimiento.
Esto nos hace ver lo bondadoso que es Dios, la paciencia que tiene Dios con el pecador y la longanimidad que tiene Dios con el pecador. Y primero la tuvo con nosotros. Bien. ¿Sabes tú quién es el que guía el arrepentimiento? La frase ignorando que su venida te guía del griego hago. Bueno, permítame contestar la pregunta entonces. La frase ignorando que su venida te guía el arrepentimiento en Romanos 2:4 plantea una cuestión teológica importante sobre el papel de Dios en el arrepentimiento del ser humano. Este versículo destaca la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios, sugiriendo que su bondad tiene como propósito motivar al ser humano a reconocer su pecado y volver a Dios y volverse a Dios en arrepentimiento. La bondad de Dios como iniciativa divina es hacia el arrepentimiento. Esta frase, hermano, indica en primera instancia que Dios toma la iniciativa en el proceso de arrepentimiento. La palabra griega para guía, que guía, esta palabra griega, en el griego que guía, es ago en el griego, que implica llevar o conducir. Llevar o conducir, lo llevo al arrepentimiento, una acción pasiva de Dios. Yo les expliqué a ustedes que los verbos en pasivo es cuando yo le digo a alguien, anda a comprarme. La persona va a comprar, muchas veces mi hijo va a comprar en contra de su voluntad, pero va porque yo lo estoy mandando. Distinto es cuando yo le digo en voz activa, debes ir, y la persona parte porque hay un mandato. ¿Se entiende? Va voluntariamente. Esta palabra hago, que te guía, está en modo pasivo y que implica llevar o conducir, sugiriendo que Dios está activamente trabajando para dirigir al ser humano hacia el arrepentimiento mediante su bondad. Esto es consciente con otras enseñanzas de Pablo sobre la gracia y la obra de salvación que él ofrece. Podríamos analizar, no analicemos nada mejor. Juan 6, Juan capítulo 6, versículo 65, pero lo vamos a analizar la próxima clase. Versículo, ¿cómo estamos en la hora, hermanos? A ver. Ya. Analizamos estos últimos 6 versículos y paramos la clase para las preguntas. ¿Por qué? Porque aquí lo puse en rojo este verso, yo acostumbro a poner en azul, porque este tema de la ira, el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, que quería pasarlo ahora, no vamos a alcanzar porque es extenso, hermano. La verdad que aquí es necesaria una explicación mayor. Por eso que usted tiene que ser obediente y leer el artículo o el librillo o el libro, como usted le quiera llamar, que yo le mandé hoy día a la tarde, de 20 y tantas páginas. Se demora 16 minutos leerla. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira del día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, extraje aquí 3 frases. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Dureza, del griego cleroscardia. ¿Qué pasa cuando se endurece una arteria? Se le para el corazón, ¿cierto? Porque no deja pasar la sangre, se endurece el corazón. Es la misma idea que Pablo usa acá, por la dureza, el griego cleroscardia. Ahí está el término también médico, no me acuerdo cómo se llama. Y esta palabra se refiere a un corazón endurecido, un corazón insensible. Por todo lo que Pablo viene explicando, dice que, dice, este pero es importante, hermano, pero por tu dureza,
a pesar de que yo te guié al arrepentimiento con mi bondad, con mi benignidad, con mi paciencia, pero por tu cleroscardía, por tu corazón no arrepentido, Pablo dice que está el hombre, el inconverso es el que hace esto, atesora para sí mismo ira para el día de la ira. En la Biblia se asocia con la obstinación, hermanos, hacia la voluntad de Dios. El hombre es obstinado, hace un rechazo deliberado del arrepentimiento. No quiere el arrepentimiento de Dios. El término denota una resistencia voluntaria, hermanos. La dureza voluntaria. Y ahí, hermanos, podríamos pensar que Dios no es injusto porque es el propio hombre que por la dureza de su corazón rechaza el arrepentimiento, rechaza la gracia. No es que Dios lo haya elegido para maldición, como dicen algunos. ¿Se entiende, hermano? Aquí cuando nosotros estudiamos Biblia, dejamos atrás cualquier otra escuela teológica. Cuando no entendemos y no estudiamos, podemos atribuir, por ejemplo, a los calvinistas, que no creen esto, lo que creen que Dios decretó la salvación de algunos y decretó la maldición de otros, son los hipercalvinistas. Bueno, dejo ese comentario al margen. El término denota una resistencia voluntaria, hermano, y persistente a la corrección divina. En este contexto, es el obstinado, el hombre obstinado que rechaza la oferta de gracia de Dios, lo que lleva al individuo a acumular ira, un corazón no arrepentido, amenotenesia en el griego. Y esta frase describe una mente y una actitud que se niega a cambiar. Me niego a recibir la gracia, me niego a recibir el arrepentimiento. Ese es el énfasis, hermanos. Por eso que es rico estudiar romano, ¿eh? El arrepentimiento implica un giro en la mente y en la voluntad hacia Dios. Pero este corazón no arrepentido que Pablo habla aquí, se mantiene en su necedad y en su rechazo, sin voluntad de cambiar. Y la falta de arrepentimiento está estrechamente vinculada al endurecimiento de sus arterias espirituales, al cleroscardía. Este versículo, amados hermanos, subraya una verdad para mí grandiosa y esencial sobre la justicia de Dios. La ira divina no es caprichosa, sino que es el resultado directo de la elección humana de no arrepentirse. La imagen de atesorar ira, atesoras para ti la ira, se refiere a cómo las acciones humanas, al ser malvadas y perversas y no arrepentidas, van acumulando juicio. No es una ira instantánea. Recuerde que Dios tiene paciencia y como dice Romanos 9:2, detiene con paciencia su ira. No es una ira instantánea, sino una acumulación de juicio que culminará en el día de la ira. Un día futuro, un día escatológico, de juicio final, cuando la justicia de Dios se revele completamente. Ezequiel 3:20 dice, cuando el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, yo pondré una trampa delante de él, morirá. Apocalipsis capítulo 20, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los muertos fueron juzgados conforme a sus obras. Y esto resalta la enseñanza de que cada persona será juzgada según sus obras, porque es lo que Pablo dice más adelante, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, hablando de los inconversos. El endurecimiento, amados hermanos, del corazón y la falta de arrepentimiento implica una resistencia persistente del inconverso, del impío, a la revelación general
mucho más a la revelación especial que es Cristo y su palabra. Por lo tanto, el juicio final se presenta como un día de revelación, donde la justicia de Dios, aleluya, se manifestará plenamente y cada uno recibirá lo que le corresponde según su rechazo de la gracia. Gloria a Dios, hermano, que usted y yo no vamos a pasar por el día de la ira. Y como buen pentecostal, voy a decir, ¿cuántos dicen amén? Y eso que soy profesor de predicaciones positivas, pero me gustan estas frases. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y con esto termino, hermanos. De Romanos 2:6. Pagará, el griego apodoseis. Este verbo se refiere a dar, recompensar o devolver lo que corresponde. Es una acción definitiva y justa de Dios, implicando que cada persona recibirá, amados hermanos, lo que es debido por sus obras. Ahora, es importante que el verbo está en futuro, ¿ah? Lo que indica la certeza del juicio venidero. Y conforme a sus obras, ¿ya? Kata ta ergat outou, a veces mi griego es muy malo cuando lo tengo que leer. La frase esta, conforme a sus obras, resalta el juicio de Dios y que este juicio no se basa en la intención o en el conocimiento solamente, sino en lo que realmente el inconverso hace. Las obras aquí reflejan la vida práctica de una persona inconversa por lo demás, su obediencia a la ley, su respuesta a la gracia divina y su comportamiento moral. Tres cosas que Dios considera. Si fue obediente a la ley de Dios, y vamos a ver más adelante que esa ley Dios la puso en la conciencia del ser humano, su respuesta a la gracia divina, es decir, que hay un cambio, metanoia, hay un cambio de pensamiento, y su comportamiento moral empieza a vivir una vida de santidad. Si este hombre no tiene estas tres cosas, ese hombre va a ser juzgado conforme a sus obras. Este versículo, amados hermanos, o estos versículos, ya resaltan el principio de justicia divina que aparece a lo largo de las escrituras. Cada individuo será juzgado de acuerdo a lo que haya hecho, y no simplemente por su apariencia externa, o por su origen étnico, o porque es judío o el otro no es judío, o porque alguien nació en una familia cristiana. No, el énfasis está en la equidad del juicio de Dios. Es un recordatorio, todo lo que hemos visto hasta hoy, de que el juicio no es arbitrario, sino que se basa en las acciones concretas. Mateo 16, porque el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús confirma aquí en Mateo 16, 27 que el juicio se basará en las obras. Y ese pasaje favorito de 2 Corintios 5:10, que me encanta mucho, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este pasaje refuerza la enseñanza de que el juicio de Dios es justo y está relacionado con las obras de cada persona. ¡Wow! ¿Qué podemos más entregar? Yo creo que nos quedó, hermanos amados, el día de la ira, nos quedó el versículo 2 y 16, ¿ya? Y esto lo pueden leer en sus casitas para terminar la clase de hoy, ¿ya? Pero este tema lo voy a pasar sí o sí la próxima clase, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Estas dos palabras las vamos a analizar la próxima clase. La conciencia como testigo interno, la ley escrita en el corazón, aplicación para el inconverso. Y vamos a las preguntas de cierre. ¡Wow! Pero aquí no puse la respuesta, ¿eh? Ojo.
En Romanos 2:4. ¿Qué dice Romanos 2:4? Dice, ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pablo menciona la bondad, la paciencia y la tolerancia de Dios como medios para llevarnos al arrepentimiento. ¿Qué significa realmente esta bondad de Dios en el contexto del juicio y la justicia divina? ¿Y cómo debe responder el ser humano ante ella? ¿Alguien se atreve a abrir su micrófono y dar una respuesta? ¿Sabe? ¿Ya? ¿Por qué? La bondad de Dios es una oportunidad que nos da para arrepentirnos y cambiar, recordándonos su paciencia antes del juicio. Perfecto. ¿Alguien está de acuerdo con la hermana, en desacuerdo con la hermana Elizabeth? Sí, esa es la respuesta correcta. Pablo en Romanos 2:4, hermanos, aquí, describe la bondad de Dios junto con su paciencia y longanimidad, como decía nuestra hermana Elizabeth, como atributos que deben llevar al ser humano, al inconverso, al arrepentimiento. Y aquí la bondad de Dios no implica una aprobación de nuestra conducta, sino una oportunidad y una muestra de su gracia. Segunda pregunta. En Romanos 2:6, Pablo enseña que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, lo vimos recién. Según el contexto de este pasaje y de la enseñanza de Pablo en la carta, ¿cómo se debe entender esta declaración? Igualmente la B. La letra B. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Dice algo? Y la letra B. La B también. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Quién más? Ya, estamos todos de acuerdo. Efectivamente, es la letra B. Pablo se refiere a que nuestras obras son el reflejo de nuestra fe y nuestra relación con Dios, por lo cual las obras muestran si hay verdadera fe. ¡Wow! Claro que sí, pues. En Romanos 2, versículos 6 al 11, Pablo describe cómo Dios juzgará a todos conforme a sus obras. Y esta declaración, amados hermanos, no implica que las obras son la base de la salvación. ¡Ojo! Sino que las obras son evidencias o frutos de la fe verdadera. Nada más. Porque en la teología cristiana esta enseñanza está en línea con la doctrina de la justificación por la sola fe, donde la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo y las obras son una evidencia de esa fe genuina. ¿Se entendió? Si usted dice que es salvo, tiene que mostrarme que es salvo. ¿Y cómo? Si usted me dice que cree y tiene fe en Cristo, demuéstreme a través de sus obras, como dice Santiago. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Santiago enseña que la fe genuina produce obras, aunque no somos justificados por las obras. Y una fe auténtica se reflejará en su conducta y en la mía, y en el amor hacia Dios y al prójimo que debemos tener. Recordemos que Pablo, en este capítulo 2, que ya analizamos y vimos las preguntas, está tratando con una audiencia judía y gentil, mostrando que el juicio de Dios es imparcial según verdad. Y la declaración de que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, que es la pregunta que hicimos, es una advertencia de que el juicio divino es justo. Bien, yo creo que hasta aquí, hasta aquí yo creo que es necesario que atendamos. Yo le mandé el PPT, estudien los últimos versículos ustedes en casa
y nos va a quedar el tema pendiente del día de la ira y el tema de la paciencia, perdón, de la conciencia, que es importante que nosotros lo analicemos. Bien, preguntas o comentarios a la clase de hoy. Yo tengo una pregunta al hermano Lizama. Por favor. Lo que dijo ahora de que las obras muestran si hay verdaderamente fe, pues hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque hay personas que muestran a través de sus obras que son personas buenas, que son personas amables, ¿Sí? pero tras bastidores tiene una vida escandalosa. O sea que uno no se entera de la otra vida que tiene, simplemente su mera apariencia pues refleja eso. Qué bueno, qué bonito, ¿no? Pero tras bastidores, como decimos, pues es una vida terrible. Exacto. Sí, bueno, usted tiene mucha razón, hermana Elizabeth, que frente a esa verdad, en el fondo, solo Dios es el que al final del día es el que va a juzgar si esa persona, sus obras que nos muestra en la iglesia, que nos muestra a nosotros, que es una persona piadosa, son verdaderas y no está simulando. Recordemos, amados hermanos, los que estamos acá, que los teólogos hablan de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Tengo un libro por ahí de un autor muy conocido que ya lo leí, y él hace esa división. Dice que dentro de la iglesia invisible que no vemos, pensemos en su iglesia local. ¿Cuántos levantan la mano el día domingo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan aleluya? ¿Y cuántos, mi hermano, cómo está usted? ¿Cierto? Y uno dice, wow, qué espiritual el hermano. Bueno, ojo, dentro de esa iglesia invisible, que suscribámosla a la iglesia local, en esa iglesia invisible hay personas que están infiltradas. Exactamente. El mejor ejemplo son los héroes de la fe, ahí en Hebreos capítulo 11, como dice nuestro hermano Arnoldo. Pero dentro de la iglesia hay personas que son aparentes cristianos. Solo Dios conoce quiénes de esa iglesia visible, lo que yo veo, son realmente parte de la iglesia invisible, que solo Dios ve. ¿Se entiende esta dicotomía que hago? De la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Se entendió, Sí, hermano? Perfecto, muy bien. Dentro de la iglesia lo creo. hay chicha y limonada, hay cizaña y trigo. Así que por eso que a veces, hermano, Dios permite dentro de su voluntad permisiva que haya división en algunas congregaciones, porque de esa manera Dios separa a los verdaderos creyentes de aquellos que llegan con una doctrina que es una herejía y sacan algunos. Perfecto, Daniel, desconéctese nomás. Si yo también me voy a desconectar porque... Bien. ¿Alguna otra pregunta, Lizama, algún comentario? Mi hermana Marta. sí, usted estaba hablando ahora y yo recordé cuando dice la palabra que separemos El trigo de la cizaña. la cizaña Mm. del Sí, trigo. sí, hay una parábola, me parece que es. Sí. Bien, gracias, hermana Marta. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta que quieran hacer, hermanos? Hermano Hermano Alejandro, Vamos primero con el hermano Mario y después con usted, Pastor Israel, por favor. yo tenía dudas de las horas, pero ya lo respondieron. Yo pensé que había niveles, pero ya lo respondió. Donde me quedó duda fue cuando usted enfatizó mucho sobre lo de juzgar.
pero ahí yo me decía la pregunta si al referirse a juzgar es lo mismo de las personas, creo que le llamamos legalismo, porque sí podemos ver eso de los apóstoles, los profetas, los falsos maestros. No sería una forma de juzgar, sino es decir la verdad. No, porque permanentemente las escrituras nos exhortan, Pablo nos exhorta que debemos denunciar a los falsos maestros, a los herejes. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de aquellos que distorsionan la sana doctrina. ¿Por qué le dice ten cuidado? Porque si encuentras alguno, denúncialo. Exacto. Entonces, pero no lo señala. claro, bueno, aquí no hay ninguno que abraza la fe apostólica, ¿cierto? De los apóstoles modernos. No quiero herir la sensibilidad de nadie, por el comentario que voy a hacer. ¿No? Ya. El fin de semana pasado vino a nuestro país el famoso apóstol Guillermo Maldonado y la verdad que me dio un celo, no sé si una rabia santa o una ira santa, pero de ver que habían tantos siervos conocidos acá en mi comuna, acá en Cerrillo, ahí escuchando a este señor. Y tuve que hacer un video ahí porque no aguanté más un poco pedí al Señor que me calmara un poquito mi rabia de ver, mire, ¿por qué, hermanos, por qué a veces Dios tiene que emitir juicios temporales a las naciones? Porque la iglesia está silente, la iglesia de Cristo, como dice Oseas 6:4, le falta conocimiento. Y porque le falta conocimiento, deja entrar cualquier locura a la iglesia, hermanos. O se filtran. No, por eso yo hermano, yo le doy gracias al Señor por la iglesia local donde yo estoy, que una iglesia pequeña, sí, pero una iglesia que por lo menos predicamos la sana doctrina. Pero hay de aquellas iglesias donde dejan, así es, hermano Arnoldo, es la señal de los últimos días, los falsos profetas. Muy bien, gracias, mi querido director y amigo. Es así, amados hermanos, es así. La iglesia chilena, bueno, la iglesia en Latinoamérica, hermano, necesita una nueva reforma. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, soli Deo gloria. Eso necesita la iglesia latinoamericana. Y cuando la iglesia latinoamericana tenga eso, vamos a crecer. De lo contrario, no. De lo contrario, hermano, mejor quedémonos en la casa. Bien, ¿le contesté su pregunta, hermano Mario? Sí, mi hermano, entonces lo de juzgar son aquellos hermanos legalistas, ¿verdad? Sí, pues, sí, por supuesto. Tenemos que denunciar a los legalistas, tenemos que denunciar a los falsos maestros. Si usted tiene la verdad, confróntelos con la verdad. Hágalo. Sí. No se quede. Sí, eso se llama apologética. Bien, sí. Estaba el pastor Israel. Gracias, hermano Mario. Estaba el pastor Israel que quería hablar algo. ¿El pastor Israel? Ya. Tiene el micrófono apagado. Sí. Gracias, mi hermano Alejandro. Bendiciones a todos. Hay que hacer una distinción, sí, con respecto, porque hay que tener cuidado a nosotros, la iglesia, en cuanto al emitir juicio. Aquí está justamente lo que usted acaba de exponer. Está hablando de un juicio hipócrita, criticar lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Eso no se debe hacer. No se debe hacer. Lo que la Escritura, nosotros sí tenemos que emitir un juicio. Mi hermano Alejandro nos acaba de dar un ejemplo, que acaba de venir un pseudoapóstol y a él le dio indignación. Ahora, la pregunta es que hago yo. ¿Por qué él le da indignación a él? Porque obviamente él tiene una familiaridad con las Escrituras, está comiendo la palabra de Dios, y esta le da discernimiento espiritual para poder conocer al falso profeta. Con respecto a Mateo capítulo 7, verso 20, Cristo mismo dice, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de frutos, estamos hablando de obras, y no solamente se van a conocer individuos pseudos cristianos, sino iglesias completas que están enseñando mal. Le contaba a mi hermano, para terminar mi
mi acotación, que yo tengo 52 años y he tenido la oportunidad de trabajar literalmente 45 años en Cerrillo. Y mi hermano Alejandro, he tenido el privilegio, a través de mi padre, desde los 8 años al lado de él, de conocer todo el sector de Cerrillo. Y puedo decirle con humildad que lo que el Señor me ha dado a la Escritura, puedo conocer una iglesia que se está alejando, pero no porque yo sea muy inteligente, sino al comer de la palabra de Dios, me da ese discernimiento. Amén. Me da ese discernimiento. Hace poco me tocó trabajar en una iglesia, estoy hablando de unos cuantos meses atrás, y le decía a un pastor, le decía, tenga cuidado, ellos no son de sana enseñanza, es que tener cuidado. ¿Cómo lo sabe usted, pastor? Lo sé por la Escritura, lo que nos está diciendo la Escritura. Y por último, el apóstol, Juan el Bautista, le dice a los fariseos, le dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Se debe juzgar, y se debe juzgar con misericordia, pero se debe ser cortante y tajante contra aquellos que están enseñando un evangelio falso. Así es, así es. Gracias, pastor. Gracias, mi hermano Alejandro. Bien. A la ley y al testimonio, si no digieres conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8. Muy bien, hermano Nordo. Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Si no, oramos y nos desconectamos. Bien, vamos a orar entonces. Vamos aprovecho a saludar a todos los que están conectados. Pastor Jorge, hermana Tracy, Elsie Trejos, hermano Joseph, Pastor Roberto Salgado, Mario ya, Pastor José Miguel, Mario Arnoldo, hermana Iris, hermana Julia. Bien, vamos a orar entonces, hermano Pastor Jorge, ¿nos puede llevar en oración, por favor? Amén. Amén. Oremos entonces. Lo hacemos en el nombre del Señor. Soberano Dios, dueño y Señor de la vida, le agradecemos el privilegio, la oportunidad que usted nos brinda de ser llamados sus hijos. Gracias por esta oportunidad también de aprender, de conocer más de usted. Bendiga a cada uno de los que acá estamos y los que no pudieron estar hoy. Bendiga nuestro instituto, nuestro director, Señor amado. Le guarde, le cuide usted, Dios amado, por favor. Nuestro profesor, y cada uno, bendito Dios, cada día nos enamoremos más y más de usted, de su palabra, bendito Dios, de la cual la única forma de conocerlo es a través de ella. Gracias por este tiempo, denos la gracia, la sabiduría, el entendimiento para seguir aprendiendo y la fortaleza para tener entonces que dedicar tiempo para aprender. Gracias y que su bendición descienda sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, amados hermanos, prendan sus camaritas ahí. Dios les bendiga. Un abrazo a todos y nos vemos con la ayuda del Señor. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. Y es que el Señor no ha venido antes. Hermano, bendiciones, mi hermano Alejandro. Sí. Muchas bendiciones. Chao, bendiciones chao, a todos. Nos vemos. Pastor Chao. Roberto, cuídese. Sí. Pórtense bonito. Chao, Buenas noches. chao. Cristian, cuídense. Chao, chao. Sí, Un abrazo gigante para todos. Bye, bye. Un abrazo bendecido. Ahorita. Chao, chao. Todos. Ahí.